Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón, mis tinieblas venciste. Bienvenidos al Discipulado de Jóvenes. Te esperamos cada miércoles para compartir una palabra de Dios que edificará tu vida. Acompáñanos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo vivir en santidad en un mundo lleno de maldad? ¿O cómo mantenerse puro, mantenerse santo en un mundo donde todo es corrupción y donde todo es pecado? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el libro que tiene todas las respuestas y es la Biblia. Así es. Dios no cambia y Él nos demanda ser santos, Él nos demanda la santidad, demanda que vivamos en pureza. ¿Por qué? Porque Él es santo y esto lo encontramos en su palabra. En 1 de Pedro 1, del 14 al 16, escuchá bien lo que dice. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Sí? Desde tiempos antiguos, aún en el Antiguo Testamento, Dios le demandaba a su pueblo: sean santos porque yo soy santo. La Biblia también dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la pureza y la santidad tiene que ser parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza. Hoy nos tenemos que animar a vivir en santidad. Ser santos y puros. ¿Qué planteo que nos hace Dios? Parece algo casi fuera de época, de contexto. Sin embargo, Dios nos dice hoy esto: ser santos y puros. Y ser santo es ser apartado para, ser exclusivo para algo. Y la pureza tiene que ver con no tener mezcla con otra cosa. Y de eso nos quiere hablar Dios. Y su palabra nos habla de eso, pero también nos permite saber que no es algo que dependa 100% de nosotros, porque primero Él derramó su sangre para limpiarnos. Y esto es algo precioso, que Jesús haya puesto su vida por nosotros. Y es más, cuando Él lo hizo fue por amor. Por eso cuando vos y yo nos alejamos o dejamos de ser exclusivos para Él, lo que estamos haciendo es menospreciando su sangre, menospreciando su sacrificio. Por eso hoy queremos decirte que no hagamos esto, que pongamos nuestra mirada en Jesús. Y la palabra de Dios, este libro que tiene todas las respuestas, nos ayuda a entender esto. Porque el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mirá qué bueno tener un mapa, una ruta que nos lleve a la santidad. Con guardar tu palabra. Otras versiones dice obedecer tu palabra. Así que ya sabes con qué podemos vivir en santidad: guardando, obedeciendo su palabra. Y muchas veces no sabemos lo que está bien y lo que está mal, o qué es pecado y qué no es pecado. Y pecado es un tema del que se tiene que hablar, ¿sí? Porque podemos decir que la antítesis de la santidad y la pureza es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Cuando empezamos a investigar sobre esta palabra y de dónde nace, hay dos palabras que en la Biblia nombra como pecado. Una es la palabra griega y la otra es la palabra hebrea. La palabra griega, ¿sí?, es amartía, ¿sí? Amartía, que significa fallar en la meta o no dar al blanco, ¿sí? Eso es lo que es amartía o pecado. Y esta palabra pecado en el hebreo se decía hata, ¿sí? Supongo que la pronunciación sería así, hata, que también quiere decir precisamente no dar en el blanco, ¿sí? Es errar en el sentido de no alcanzar la meta, de no alcanzar un camino, un objetivo. Entonces podemos decir que el pecado es cuando yo me equivoco y no estoy yendo para donde tengo que ir,
¿sí? Cuando conozco a Dios y Él me demanda santidad, en vez de buscar la santidad voy a ir, como decía como leímos en 1 de Pedro, vuelvo a mi vieja manera de vivir. La Biblia, cuando uno la lee, es clara, y si querés empezar por alguna cosa en la Biblia, empezá por los 10 mandamientos, ¿sí? Que esos van a saltar muy fácil. No matarás, no mentirás, no tendrás otros dioses, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, entre otros, ¿sí? Empecemos por eso, ¿sí? No erremos al blanco. Si la Biblia dice no mentirás, no mientas, no creas que una mentira blanca o una mentira piadosa o una mentira para hacer sentir bien a otro no es pecado. El pecado es no hacer lo correcto o no llegar a donde tenías que llegar. Es lo que te separa de Dios. ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que está bien y lo que está mal? Tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a la Biblia. Lo leímos ya en los discipulados anteriores. Segunda de Timoteo 3:16. Lo volvemos a repasar. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué tremendo lo que dice su palabra. Solo su palabra puede traer revelación a nuestra vida y mostrarnos qué es lo correcto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Tenemos que abandonar el pecado, tenemos que decidirnos, como bien nos dijo Lucas, a dejar todo lo que hace que la sangre de Cristo no le demos el valor que tiene. ¿Sí? Es como si tu papá te viniera a traer un regalo por el cual trabajó mucho y se esforzó, ahorró plata y te compró un par de zapatillas. Y cuando vos lo ves decís: no, pero estas zapatillas son horribles, qué asco, y se las tirás por la cabeza. ¡Qué desprecio sería! Bueno, el sacrificio de Cristo es aún mayor. Él entregó su vida, entregó hasta la última gota de su sangre para poder llamarnos puros y santos. Porque una vez que vos tenés a Cristo en el corazón, sos puro y sos santo. Lo que vos tenés que hacer ahora es cuidar esa pureza, cuidar esa santidad y vivir como a Él le agrada. Y lo dijimos, pero me gustaría remarcarte esto. Muchos creen que la santidad es algo fuera de moda. Y si en la Biblia está, quiero decirte que la Biblia no pasa de moda. Muchos creen que esto es algo antiguo, de otras épocas, que no aplica para los tiempos que vivimos. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Isaías 48, en la segunda parte, dice: pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y creo que también es uno de los conflictos que tenemos, y es que queremos separar o dejar de lado algunas cosas, quizás por conveniencia, y creer que la Biblia la podemos tomar por partes. Pero en realidad esto es algo que tiene un solo hilo conductor, dijimos una vez. Es algo que es una sola cosa, y por más que haya sido escrita aún en muchísimos años, la Biblia tiene el mismo sentido y el mismo objetivo. Es Dios hablándonos a nosotros, y por eso este libro, que tiene todas las respuestas, nos habla acerca de la santidad y no pasa de moda. Esto es para siempre. Lo fue hace años, lo será ahora y lo seguirá siendo. Por eso queremos decirte que te quedes en esto, en la palabra de Dios, que no busques tangentes o ideas de hombre que a veces nos resultan un poco más cómodas, quedarnos con las ideas de algunas personas. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, es concreta. Por eso hoy queremos también hablarte esto de una manera concreta, no decirte, bueno, quizás sí, no, puntualmente. La santidad y la pureza es hacia donde Dios nos llama, y la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos enseña el camino que debemos seguir, ¿sí? Y tenemos que hacer el hábito de estudiar su palabra, de leerla, de memorizarla, de aprender sus versículos, meditarlos, ¿sí? Meditar es pensar en una cosa por mucho tiempo. A veces agarramos la Biblia, la leemos, pasamos una hoja tras otra rápido y listo. Pero cerramos la Biblia y ya nos olvidamos lo que leímos. Y no tiene que ser así. Tenemos que leerla, pensar en las palabras que dice. Yo recuerdo cuando comencé a leer la Biblia a los 14 años, que fue cuando conocí a Jesús,
la Biblia me empezó a apasionar y empecé a leerla y quería saber cómo leerla. Entonces recuerdo que iba a la parte de atrás de mi Biblia que tenía preguntitas y según cómo contestabas esas preguntas podías leer unos versículos. Decía, te sientes sola, y decía 4 o 5 versículos para leer. Te tenés que mudar, y tenía unos versículos para leer. Entonces yo recuerdo que iba ahí para averiguar, y otra manera que encontré de leer la Biblia fue por libros o por historias. Cuando comencé la iglesia, cuando comencé a seguir a Cristo, me acordé que cuando era niña había ido a una escuelita bíblica que me llevaba mi mamá y me enseñaban la Biblia. Entonces agarré la Biblia para ver dónde estaban esas historias. Me apasionaba la vida de Daniel, la vida de José, fueron historias que me marcaron. Y después empecé a leer los libros más cortos, porque los otros me parecían muy largos. Y eso fue lo que a mí me fue aumentando la fe, ¿sí? A esa edad. Y yo leía esas historias y mi oración siempre era: Señor, quiero ser como José, que donde toca hay bendición. Señor, quiero ser como Daniel, que no se contamina. Porque Daniel fue un joven, porque era muy jovencito cuando fue a Babilonia a vivir, ¿sí? Él se había propuesto en su corazón no contaminarse, y a mí eso me marcó, me impactó, y yo quise tener ese mismo corazón, ser como Daniel, no contaminarme. Y hoy queremos motivarte a que esto también esté en tu corazón. No te contamines con este mundo. ¿Cómo lo haces? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra, y para eso tenés que leerla, ¿sí? Porque la santidad conviene a tu casa. Eso lo encontramos en el Salmo 93:5. La santidad nos conviene. En otras versiones dice que es el adorno que la casa le queda bien, ¿sí? Eso es lo que está diciendo cuando la santidad le conviene a tu casa. Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros, ¿sí? La casa donde hoy Dios habita somos nosotros. Entonces, la santidad es un adorno que te queda bien. La santidad es un accesorio que te queda bien. La santidad tiene que ser tu estilo de vida, y lo vas a lograr guardando su palabra. Y hoy queremos volver a dejarte un desafío. Así como la semana pasada, esta vez queremos saber cuál es tu versículo favorito, o el primer versículo que fue ese que te aprendiste, que te memorizaste. Te quiero contar, mirá, yo era muy chico, tendría alrededor de 8 o 9 años, y más allá de que Juan 3:16 es como la Biblia en miniatura y todos lo sabemos, más allá de Juan 3:16, yo me aprendí Romanos 8:28. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que esto es conforme a los que por su propósito fueron llamados. Este fue el que yo me aprendí. ¿Cuál te aprendiste, Juan Marcelo? Bien, yo el primero que me aprendí de memoria fue Romanos 10, 9 y 10. Y tiene una historia. El pastor había predicado en una reunión de jóvenes y nos dijo: el sábado que viene les tomo el versículo. Yo era la tercera, cuarta o quinta reunión que iba a la iglesia, entonces me lo memoricé y no me lo olvidé nunca más, porque el pastor nos decía: este versículo se lo tienen que saber de memoria para predicar a otros. ¿Por qué? Romanos 10, 9 y 10 dice: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ese fue mi primer versículo, el primero que memoricé. Así que comentanos vos, ¿cuál fue tu primer versículo memorizado? Felicitamos a todos los que participaron del desafío anterior, muy bien. Hubo una mezcla ahí con el versículo más corto, porque siempre dicen que el versículo más corto es Jesús lloró. Pero no, el versículo más corto es no matarás. ¿Sí? No tiene matarás. Menos letras, entonces lo vas a tiene más corto. Tiene una letra menos. Tiene 9 letras y el otro tiene 10. Y el capítulo más largo, el Salmo 119, que todavía queremos saber cuánto tardaste en leerlo. Muy bien. Así que bueno, están planteados los desafíos. Y hoy también tenemos bonus track. ¿Sabías que está comprobado que se puede leer la Biblia completa en voz alta en 70 horas? ¿Qué esperas para leer la Biblia completa? Suscríbete al canal, no te olvides de poner me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Suscríbete a nuestras redes sociales.